Bienvenidos, bienvenidos a todos. Vamos a empezar. Estamos entonces iniciando el seminario de broncoespasmo inducido por el ejercicio con y sin asma. Es un seminario que estoy presentando yo, Fernando Alberto Borges Campos. Yo soy fisioterapeuta de la Escuela Colombiana de Rehabilitación en Bogotá, Colombia. Soy especialista en terapia deportiva del Colegio Australiano de Terapias Deportivas y en este momento estoy cursando un magíster, una maestría en fisiología del ejercicio en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid en la ciudad de Medellín. Lo primero entonces es que vamos a hablar de que las enfermedades o las neumopatías, que es como se llaman las enfermedades del sistema eh, respiratorio, van a estar divididas en dos. Vamos a tener unas enfermedades obstructivas, ¿cierto? Y unas enfermedades restrictivas o neumopatías restrictivas. ¿Cuál es la diferencia de estas dos neumopatías? La diferencia es que el aumento de la resistencia, cuando hablamos de obstructivas, es que hay un aumento a la resistencia del paso del aire a través de las vías respiratorias. Y cuando hablamos de restrictivas es porque tenemos una restricción en la mecánica. Significa que tenemos un inconveniente en en el funcionamiento mecánico de la caja torácica o de alguno de los músculos. ¿Listo? Que nos van a presentar o nos van a permitir los movimientos de inspiración y expiración. Entonces, el asma va a estar catalogada como una enfermedad o una condición de tipo obstructivo. Vamos entonces a tener que el problema de nuestros pacientes o de nuestros deportistas o de los niños que están practicando actividad física va a ser una restricción en el paso del aire a través de las vías aéreas. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a pasar a revisar la anatomía de las vías aéreas. Entonces acá tengo este software que vamos a utilizar para que ustedes o para que estudiemos un poquito, repasemos un poquito todo lo que es la anatomía del sistema respiratorio. Entonces vamos aquí a seleccionar el banner vamos aquí a seleccionar el banner del sistema respiratorio para que nos podamos profundizar en todo lo que es ese sistema respiratorio. Y aquí, entonces, vamos a seguir viendo y vamos a encontrar, lo primero es que el tórax es el lugar en el que vamos a encontrar los pulmones, ¿cierto? Esta es la caja torácica. Esta es la caja torácica. Y vamos a encontrar entonces el, 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 los pulmones dentro del tórax. Este sería entonces el pulmón izquierdo y este es nuestro pulmón derecho, ¿cierto? Voy a quitarle, entonces voy a retirar el sistema óseo para que podamos ver un poquito más el sistema respiratorio. Vamos a retirar entonces también el corazón y les voy a dejar ahí el músculo, porque me están diciendo que no se ve la anatomía en la pantalla.
Vamos a ver qué es lo que sucede. Ya estoy aquí corrigiendo, ya estoy corrigiendo, calma muchachos. Ya, ahí están, mírenlo, ahí está. Ahí ya se ve. Entonces, vamos a volver, vamos a repetir. La caja torácica o el tórax que va a estar entonces cubriendo a los dos pulmones. Aquí está entonces al lado izquierdo, perdón, derecho de la pantalla está el pulmón izquierdo, que es ese que estoy señalando en azul, y aquí está entonces el pulmón derecho. ¿Listo? Vamos a retirar entonces, como les decía, vamos a retirar los huesos, la parte ósea, y nos vamos a quedar únicamente con los pulmones, la tráquea y los bronquios. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo aquí en el pulmón derecho tiene tres lóbulos, ¿cierto? El lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, ¿sí? Y el pulmón izquierdo entonces va a tener un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Alguna teoría, algunos anatomistas dicen que el pulmón izquierdo no tiene un lóbulo medio a causa de que aquí estaría ubicado el corazón. Vamos a colocar el corazón ahí para que ustedes vean. Bueno, ahí está el corazón y están todas las venas y las arterias. Pero miren entonces el espacio que utiliza el corazón sería el espacio donde va a estar el, o donde debería estar ese lóbulo medio. ¿Listo? Entonces vamos a quitarlo de ahí. Vamos a quitar ahí el corazón. Importante aquí entonces, pues que tenemos aquí abajo el músculo que se llama el diafragma, que es un músculo importantísimo en la respiración. Un músculo muy importante en la respiración y que vamos a tener en cuenta porque él es el que vamos a tener que trabajar con nuestros niños o con las personas con las que nosotros estemos trabajando que tengan alguna condición respiratoria, vamos a tener que enfatizar en el trabajo con ese diafragma. ¿Listo? Ahora quiero mostrarles las vías aéreas. Entonces, miren, aquí están las vías aéreas. Vamos a quitar el corazón y las arterias para que nos quedemos únicamente con las vías aéreas. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo de frente los pulmones. Miren, aquí está, voy a señalar el lóbulo superior izquierdo, el lóbulo superior derecho, el lóbulo medio, el lóbulo inferior derecho y aquí el lóbulo inferior derecho. ¿Listo? De esta imagen, esta imagen, quiero que recuerden y que tengan muy en cuenta esta disposición de estos cartílagos, ¿sí? Estos anillos cartilaginosos van a trabajar en pro de que esas vías aéreas no se cierren a este nivel. Entonces, usualmente la restricción de esos asmáticos, como empezamos, de esas personas con asma o que tienen un broncoespasmo, la principal restricción no se va a dar en las vías aéreas superiores. ¿Sí? Entonces miren cómo aquí estos cartílagos nos van a ayudar, no van a ser lo único, pero nos van a ayudar a que la vasoconstricción y que la restricción del paso del aire no se dé desde tan arriba. Después, entonces miren que si seguimos dando clic, entonces vamos a tener más anillos, pero entonces a esto ya se van a llamar anillos cartilaginosos primarios, ¿sí? Y si nosotros seguimos, podríamos seguir y vamos a encontrar entonces anillos cartilaginosos secundarios, pero miren hasta dónde van únicamente esos anillos cartilaginosos secundarios, ¿sí? Aquí los pueden ver en azulito. Entonces, esos anillos cartilaginosos hasta aquí nos van a ayudar con la protección, con un poquito de la protección de las vías aéreas en el momento en el que tenemos un broncoespasmo o en el momento en el que se cierra la vía aérea.
¿Listo? Las preguntas, por ahí estoy viendo que están escribiendo algunas preguntas, déjenlas para el final y al final hablamos de ejercicios y algunas cosas. Bueno, entonces, importante que tengan en cuenta que estos cartílagos nos van a proteger un poquito y más adelante les voy a hablar otro poco sobre eso. Ahora quiero que revisemos, que demos una repasada a esos músculos que nos van a ayudar con la inspiración y con la expiración. Músculos que nos van a ayudar en el momento en el que inspiramos y llenamos esos pulmones de aire y en el momento en el que expiramos y estamos sacando el aire de los pulmones. Entonces, bueno, aquí al fondo, detrás de esa reja costal, ustedes están viendo los pulmones, ¿cierto? Aquí está pulmón izquierdo, pulmón derecho, dividido en lóbulos. ¿Cuáles son los principales, entonces, los principales músculos que nos van a ayudar con la inspiración? Vamos a tener entonces en la parte anterior el músculo pectoral menor. Es un músculo que está en la parte posterior del pectoral mayor y es un músculo que trabaja principalmente pues en el proceso de la ventilación, principalmente en la inspiración. Vamos a tener también los músculos intercostales externos. Voy a girarlo aquí un poquito para que lo vean. Entonces están los músculos intercostales externos que se llaman intercostales porque están entre cada costilla y se llaman externos porque están un poco más afuera de otros que se llaman intercostales internos que vamos a ver en un momentico. Perdón, que es que preciso me está entrando una llamada. Bueno, sigamos. Otro músculo importante en la inspiración, entonces va a ser este músculo que se llama el músculo serrato anterior o serrato mayor. En alguna literatura lo pueden encontrar como serrato mayor y en otra literatura como serrato anterior. Aquí lo vamos a llamar entonces serrato anterior para tener entonces un poquito de congruencia con la información que nos está dando el mismo software. Y si vemos desde la cara posterior, entonces vamos a encontrar aquí el serrato superior. ¿Sí? Son unos músculos que nos van a ayudar todos en el proceso inspiratorio. Aunque el principal músculo de la respiración, como les dije antes, es el diafragma. Miren, aquí les voy a señalar nuevamente los intercostales y miren cómo cada una de los espacios intercostales van a tener un músculo intercostal. ¿Listo? Entonces, ahí está, lo vamos a ver de frente nuevamente para poder ver otros músculos que también están, que interfieren o intervienen mejor en la respiración, que es el músculo esternocleidomastoideo. Ese músculo esternocleidomastoideo también nos va a ayudar en el momento en el que se contrae, él va a tirar hacia arriba, va a alar hacia arriba la reja costal para permitir que se amplíe la reja costal y nos ayude a aumentar la cantidad de aire que entra a los pulmones. ¿Listo? Entonces, en resumen, los músculos inspiratorios principales, entonces vamos a tener el diafragma, el pectoral menor, el pectoral menor, vamos a tener el serrato anterior y en la parte posterior, entonces vamos a tener el serrato posterior. Tenemos otros músculos más pequeñitos que también juegan un papel importante, pero si nosotros somos capaces de fortalecer estos músculos, vamos a mejorar muchísimo, muchísimo, muchísimo la condición de una persona con un broncoespasmo. Listo, vamos entonces a pasar a los otros músculos. Ya hablamos de los músculos que nos ayudan con la inspiración, ¿cierto? Vamos a hablar entonces de los músculos que nos ayudan con la expiración, los músculos expiratorios. Y miren que acá creo que ustedes, algunos, puede que se sorprendan con lo que estamos mostrando acá, ¿cierto? El recto anterior del abdomen es un músculo que nos va a ayudar a hacer la expiración. ¿Por qué? Porque él al contraerse va a tirar hacia abajo la reja costal, haciendo que se disminuya el tamaño horizontal de
de la reja costal. Vamos a tener también el oblicuo o los oblicuos internos en la parte de la región abdominal. Y habíamos hablado de los músculos intercostales externos, que son los que ayudan a hacer la inspiración. Pero aquí vamos a ver cómo los intercostales internos van a ser entonces músculos antagonistas de esos externos. Nos van a ayudar entonces con la expiración. Van a ser encargados de sacar el aire de los pulmones. Eso es en la cara anterior y cara lateral del tronco. Ahora vamos a ver en la cara posterior del tronco. Y en la cara posterior, entonces, vamos a encontrar otro músculo que se llama el serrato inferior. Habíamos hablado del serrato anterior, del serrato superior, y este va a ser el serrato fibras posteriores o serrato posterior, que al contraerse, entonces nos va a ayudar a bajar también la reja costal. Estos músculos son muy importantes para las personas que tienen asma porque el principal problema es poder sacar la, el aire de los pulmones, ¿cierto? Entonces se van a ir llenando los alvéolos de aire y no van a ser capaces de sacarlo. Pero si yo tengo suficientemente fuerte estos músculos, entonces voy a poder ayudar en ese proceso a la persona que está padeciendo en ese momento un ataque de asma o un ataque, un broncoespasmo. Para tener en cuenta también que aunque todos estos músculos actúan en la expiración, no expiración, sino expiración, cuando actúan en la expiración, ellos van a estar ayudados por la acción de la gravedad, ¿cierto? Entonces, la acción de la gravedad va a ser la que más actuación va a tener en la expiración, porque la acción de la gravedad va a hacer que los músculos caigan, que la reja costal caiga y nos ayude a hacer la expiración. ¿Listo? Entonces, importante pues para que revisáramos eso. Y ahora les voy a mostrar un videito cortico de cómo hacen el trabajo esos músculos. Listo. Vamos a verlo por acá. Y aquí entonces músculos que elevan las costillas, pues porque si nosotros elevamos las costillas vamos a lograr que ellos levanten la reja costal. Entonces aquí miren cómo el movimiento se va dando y ellos van levantando la reja costal haciendo que se amplíe la, la, el, el espacio de la reja costal y que podamos entonces ampliar el espacio dentro de los pulmones, permitiendo un mayor ingreso de aire. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos al utilizar esos músculos es levantar, disminuimos la presión dentro de los pulmones y de esa forma puede entrar más aire. ¿Listo? Esta sería entonces la acción de los músculos inspiratorios, músculos que van a ayudar a hacer el proceso inspiratorio. Y miren cómo ahí está, cómo se va moviendo todo, cómo se va moviendo el tórax para inhalar y exhalar. ¿Listo? Y por último, ya para dejar estos videitos, entonces los músculos que nos van a ayudar a la aspiración, que sería el movimiento contrario. ¿Sí? Entonces, miren, ahí está haciendo la aspiración, que es el movimiento contrario, que sería bajar las costillas para poder, a través del aumento de la presión en el tórax, eliminar o sacar el aire de los pulmones. ¿Listo? Entonces, ese es un corto repaso de lo que es la anatomía del sistema respiratorio. Ahora, voy nuevamente a cambiar ahora para la presentación. Y seguir hablando entonces ya de lo que es el asma inducida por el ejercicio, como lo llaman en algunos lados, o
el broncoespasmo inducido por el ejercicio, que es como yo prefiero llamarlo después de hacer toda esta revisión para mi maestría. Esperemos un poco mientras que carga y vamos a continuar. Entonces, les hablaba, para los que están llegando apenas, les hablaba que tenemos dos tipos de neumopatías, unas neumopatías obstructivas, unas neumopatías restrictivas, que la neumopatía de la que vamos a hablar en este momento se llama la neumopatía, o es una neumopatía obstructiva, que tiene unas características similares a el EPOC. Bueno, el asma, entonces, aunque hay personas pues de varias partes del mundo, pero pues como no sabía exactamente de qué partes del mundo iban a llegar, entonces lo que hice fue colocar la incidencia del asma, en Canadá, Estados Unidos y pues específicamente en Colombia, que es de donde más nos ven. Vamos a tener entonces que en el mundo entero vamos a tener aproximadamente entre 235 y 34 millones de personas que van a sufrir de asma. El 8.4 de los canadienses han sido diagnosticados con asma, el 7.8 de los canadienses, de los americanos, perdón, de los norteamericanos ha sido diagnosticado con asma, y en Colombia nosotros tenemos una incidencia del 7 al 9% aproximadamente. El diagnóstico entonces principalmente se hace a través de los signos y síntomas. Los signos y síntomas de una persona que tiene asma, pues entonces son tos, disnea, sibilancias, que es un sonido como un silbido cuando la persona está respirando. Entonces ellos producen un silbido, y ese silbido nosotros lo llamamos sibilancias. Y la opresión ellos sienten una presión en su tórax que no los deja respirar. Las causas del asma, entonces, la actividad física, aunque vamos a ver que no es exactamente la actividad física lo que va a desencadenar ese broncoespasmo, los agentes o la exposición a agentes irritantes que pueden desencadenar una crisis asmática, ese sería realmente la causa más que la actividad física. Entonces, vamos a ir viendo cómo esto ha sido siempre muy vinculado con asma específicamente, y algunas de las preguntas que les hice en el quiz era, ¿usted sabe si un niño con asma puede hacer ejercicio o no puede hacer ejercicio? Pues vamos a mirar si sí puede o si no puede hacer ejercicio, o cuáles son las características del ejercicio que él debería hacer. ¿Listo? Entonces las causas, más que la actividad física, va a ser la exposición a los agentes que pueden irritar toda esa vía respiratoria de la que estuvimos hablando ahorita. Entonces, los factores de riesgo y factores que van a desencadenar una crisis asmática. Aunque tenemos como factores de riesgo los antecedentes familiares, los antecedentes personales, eh, antecedentes de alergias en la familia, rinitis, practicar deportes en agua fría, yo quiero y les coloco en un recuadro rojo, les hago énfasis en los deportes desarrollados bajo techo, porque más adelante les voy a mostrar que esos deportes desarrollados bajo techo son los que van a tener una mayor complicación en el momento en el que el niño o la persona está haciendo su ejercicio físico, su actividad física. Otros factores que tenemos que tener en cuenta, pues van a ser los factores que desencadenan esa crisis, ¿cierto? Unos factores de riesgo van a ser los factores que están ahí, pero que si yo no los activo, pues no me van a generar una crisis de broncoespasmo. Mientras que los factores desencadenantes sí nos van a generar una crisis o un broncoespasmo. Entonces vamos a tener ambientes fríos y secos. Por eso estas enfermedades, el asma, está relacionada
más bien el broncoespasmo inducido por el ejercicio está muy relacionado con personas que viven en ambientes fríos y secos o personas, por ejemplo, la incidencia o la cantidad de personas que sufren de estas complicaciones aumenta en los países que tienen estaciones y en el invierno entonces es frío y seco y se puede ver o se puede desencadenar más rápido todo lo que es esa cascada inflamatoria en los pulmones. ¿Listo? Y vamos a tener entonces, bueno, agentes irritantes como alergenos, puede ser el polen, ¿cierto? Y aquí, aunque yo no lo estoy colocando en rojo, es importante que veamos el, el cloro. El cloro y la polución, ¿cierto? Entonces, entre más contaminado esté el ambiente, pues nosotros vamos a tener más probabilidades de que nuestro niño desarrolle un broncoespasmo. Entonces, esta relación entre los ejercicios bajo techo y la contaminación en el ambiente es muy grande. Si yo tengo un espacio, un niño que va a hacer natación en un espacio cerrado, ese cloro está en el ambiente, ¿cierto? Y se ha demostrado a través de estudios que está más o menos a unos 5 o que permanece eh, unos 5 centímetros arriba del nivel del agua, ¿sí? Entonces, cuando el niño entra a ese lugar que está cerrado y que ese cloro está concentrado en ese lugar, pues va a desarrollar o va a desencadenar un broncoespasmo. ¿Listo? Y uno muy importante que es la intensidad del ejercicio. Entonces, aunque eso lo vamos a hablar más adelante, desde ahora les digo que la intensidad del ejercicio tienen que tenerla muy en cuenta cuando están trabajando con niños que pueden tener asma o que no pueden tener asma, pero que pueden desarrollar un broncoespasmo. Eh, Dentro de la revisión anatómica que quería hacer o que para que ustedes se vayan contextualizando más, entonces les hablaba pues que tenemos una vía aérea superior, una vía aérea inferior, ¿cierto? Y que en la vía aérea superior vamos a tener eh, pues las cavidades por donde entra el aire, pero que cuando llegamos a la tráquea vamos a tener todos estos anillos cartilaginosos que nos van a proteger un poco de la constricción y de que se disminuya el espacio entre el espacio por donde pasa el aire. Principalmente la vía que se va a afectar en una persona con un broncoespasmo va a ser la vía respiratoria inferior en el momento en el que o en el espacio en el que esos cartílagos desaparecen y no tenemos esa protección. Entonces, al contraerse el músculo, es mucho más fácil en ese espacio posterior que logre eh, disminuir la luz del bronquio y que el aire no pase. Entonces, miren acá, les muestro que tenemos entonces dos zonas, una zona de conducción y una zona respiratoria, ¿cierto? La zona de conducción es simplemente la zona por donde va a pasar a conducirse el aire a través de los bronquios y los bronquiolos hasta llegar a los bronquiolos terminales y a los alveolos. Aquí importante, pues que siempre nos dicen que los alveolos es el lugar en donde se hace el intercambio de gases, pero que realmente en los bronquiolos respiratorios, que son estos llegar, antes de llegar a la, a los sacos alveolares, acá, antes de llegar a los sacos alveolares, entonces también hay un poco de transferencia de intercambio, perdón, de intercambio de gases en los bronquiolos respiratorios. Y que esos bronquiolos respiratorios, cuando hay inflamación y cuando hay aumento del exudado, se van a ver afectados también para el intercambio de los gases.
Aquí entonces hablarles de cuáles son las células del sistema respiratorio, que son muy importantes tenerlas en cuenta, ¿cierto? Porque vamos a tener, bueno, células tipo 2, células tipo 1, vamos a tener este es un alvéolo, y dentro del alvéolo pues vamos a tener entonces esas células tipo 2, los macrófagos, que van a actuar en el momento en el que tienen ese agente alergeno, o sea, cuando llega ese agente que el cloro, por ejemplo, o llega el polen en las estaciones donde hay demasiado polen en el ambiente, entonces estos macrófagos van a intentar atacar a ese cuerpo extraño. Cuando ellos no son capaces, entonces es cuando se produce ese broncoespasmo. ¿Cuál es entonces la fisiopatología del broncoespasmo inducido por el ejercicio? El broncoespasmo inducido por el ejercicio, entonces, vamos a tener algunos estímulos de los que ya habíamos estado hablando, ¿cierto? Que son alergenos inhalados, el humo del tabaco o del cigarrillo, este que es muy importante, este tercero que es muy importante que en el asma inducida por el ejercicio, que es el aire frío y seco, el ejercicio como tal, porque al aumentar la frecuencia respiratoria una, por un aumento de la actividad física, entonces vamos a tener un paso mayor y más rápido de aire y seguramente esos cilios en la nariz no van a ser capaces de calentar suficiente el aire y va a llegar el aire muy frío a los pulmones. Entonces el ejercicio en ese caso nos haría un daño. Por eso antes les decía que la intensidad del ejercicio y el calentamiento son importantes. Hay que llevar a esos niños de menos a más para lograr hacer la, el trabajo con ellos y que puedan entrenar. Entonces, llega este estímulo, tenemos este estímulo, llegó entonces el aire frío y seco, llega a los bronquios, ¿cierto? Y se va a desencadenar una respuesta de estas células, los mastocitos, los eosinófilos y los linfocitos T. Esos mastocitos, eosinófilos y linfocitos T van entonces a hasta desencadenar una respuesta, ¿cierto? Pero además, los mastocitos van a hacer que se liberen histaminas, leucotrienos, interleuquinas y prostaglandinas, que son mediadores de la inflamación, porque la respuesta de ellos va a ser inflamación, ¿cierto? Va a hacer que ellos se inflamen. Pues que el tejido alrededor del paso del aire se inflame. Y la respuesta va a ser entonces la obstrucción de esa vía aérea. Todas estas células van a liberar estos mediadores de la inflamación y la respuesta que se va a dar entonces va a ser una inflamación de la vía aérea, una, un edema de las mucosas, o sea que los mocos van a ser más gruesos, más densos y más difíciles de movilizar. El aumento de las secreciones, o sea, ese aumento de la cantidad de producción de moco y una respuesta del músculo liso que está formando los bronquios que va a ser una broncoconstricción. Como estamos hablando de un músculo, entonces él se constriñe, disminuye el paso del aire y si además esa luz está llena de moco, pues no va a poder pasar aire como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ay, perdón. En esta diapositiva. Entonces, la respuesta bronquial va a ser la contracción del músculo liso, o sea, una broncoconstricción, un aumento de la producción del moco, ¿cierto? Miren, aquí está todo ese moco aumentando la producción. Aquí arriba tenemos libre o una situación normal en un bronquio. Y aquí miren cómo está contraído, ¿cierto? Perdió su forma cilíndrica por la constricción del músculo liso, la producción del moco que va a estar ahí también haciendo que no pase el aire. El edema de las mucosas, entonces como les decía, esos mocos van a ser mucho más gruesos,
mucho más espesos y va a ser más difícil poderlos movilizar. Y vamos a tener entonces una retención del aire a nivel de los alveolos. El aire va a entrar, ¿cierto? Pero la salida del aire va a ser muy difícil. Entonces vamos a tener una hiperinflación de los alveolos, haciendo que ellos se distiendan y no, o su función se vea alterada. En esta diapositiva entonces quiero mostrarles cómo llega aquí en la parte superior izquierda de la imagen. Entonces está el alergeno, ¿cierto? Ese alergeno va a llegar entonces a unas células en el bronquio que van a identificarlo, ¿cierto? Entonces ellas van a decir, este alergeno no tenemos que atacarlo, es un cuerpo extraño, ¿cierto? Vamos a tener entonces otra celulita que va a liberar entonces la inmunoglobulina, los anticuerpos de la inmunoglobulina. Esos anticuerpos se liberan y llegan a los mastocitos, ¿cierto? Que son estas células, son otras células que nos van a ayudar. Y el alergeno sigue ahí, ¿cierto? Entonces ya esta inmunoglobulina va a estar en la pared de esta célula esperando al alergeno. Llega, identifica el alergeno y el resultado final entonces va a ser que estas células, estos mastocitos tienen unos gránulos o son células granulares que van a liberar los granulitos que es la liberación de la histamina y de otros agentes químicos que van a producir toda esa inflamación del, del, de la pared del bronquio, el aumento de la mucosa, el aumento en la viscosidad de esa mucosa y la retención del aire. Bueno, en esta imagen entonces quiero mostrarles exactamente dónde es que se da el problema. Entonces nosotros teníamos aquí en la parte de los bronquios, ¿cierto? Todos estos donde hay cartílagos, cartílago. Pero desde su subdivisión 12 hasta la subdivisión 16, 17, ya no presenta cartílago, ¿cierto? Todo este espacio ya no presenta el cartílago. Ahí es donde va a sufrir de una forma más, más fuerte, donde va a sufrir la broncoconstricción, porque no tenemos esos cartílagos que nos ayuden a mantener abiertos los bronquios. Entonces, desde su bifurcación más o menos 11 hasta su bifurcación 16 es que vamos a tener la broncoconstricción. Entonces el aire va a entrar y cuando va a intentar salir de los sacos alveolares, no puede salir porque encuentra que está lleno de moco y que está cerrado por la constricción del músculo liso bronquial. Esta es una diapositiva que es muy importante porque es la diapositiva que le da nombre a este seminario de hoy. El broncoespasmo inducido por el ejercicio por el ejercicio con asma y el broncoespasmo inducido por el ejercicio sin asma. Significa que el Colegio Americano de Alergias, Asma e Inmunología encontró que la mejor forma de denominar esto no era asma inducida por el ejercicio, sino broncoespasmo inducido por el ejercicio. ¿Por qué? Porque encontramos que hay niños que no tienen asma, pero que pueden generar un broncoespasmo. Y tenemos niños que tienen asma y pueden generar el broncoespasmo. Entonces no es correcto llamarlo asma inducida por el ejercicio, porque esto no le da solamente a niños con asma, ¿cierto? Entonces sería asma inducida por el ejercicio en niños con asma. Y el otro sería broncoespasmo inducido por el ejercicio. Entonces el Colegio Americano de Alergias, Asma e Inmunología decide
que la mejor forma de denominarlo es broncoespasmo inducido por el ejercicio con asma y broncoespasmo inducido por el ejercicio sin asma. Lo que sí es cierto es que entre el 75 y el 80% de las personas que tienen asma, o sea, de ese entre 7 y 9% de personas que sufren de asma en el mundo, de ese 9%, 7 a 9%, el 80%, 75-80% de esas personas pueden desarrollar asma o un ataque broncoespasmo inducido en el momento en el que están haciendo ejercicio. ¿Listo? El tratamiento, bueno, pues el tratamiento simplemente va a ser sus medicamentos eh, corticoides para disminuir la inflamación y que la persona pues deje de hacer ejercicio. Pero miren que aquí en la parte de abajo hablamos de broncoespasmo inducido por el ejercicio sin asma, porque también tenemos entonces personas que desarrollan ese broncoespasmo, pero que nunca han sido diagnosticadas con asma. ¿Sí? Entonces, ahí lo que puede pasar es que tengamos una persona que no tiene asma y desarrolla el broncoespasmo por una reacción alérgica y tiene una alergia previa, o que sea una persona que tiene asma pero nunca fue diagnosticada con asma y siempre le dijeron, no, usted lo que tiene es alguna alergia, pero termina desarrollando el broncoespasmo mientras está haciendo ejercicio y la diagnostican con broncoespasmo inducido por el ejercicio. Sí, estamos hablando de una ataque agudo del broncoespasmo inducido por el ejercicio. Entonces, el asma, el broncoespasmo inducido por el ejercicio, diferente al asma, eh, lo que tiene es que, primero que todo, el deportista tiene que haber hecho entre 5 y 8 minutos como mínimo para que podamos determinar qué es el ejercicio lo que le está causando ese broncoespasmo. Si hace menos de 5 minutos y desarrolla el, el asma, no es el ejercicio lo que le está causando el problema, ¿cierto? La dificultad para respirar, entonces, generalmente se da entre el minuto 2 y el minuto 10, pero como tal, el broncoespasmo se da entre el minuto 5 y el minuto 8. Y una característica de estos broncoespasmos es que después de una hora la persona vuelve a la normalidad o recupera su respiración. Sin embargo, ahorita les voy a dar unas recomendaciones, no es, porque esto no tiene pues como una receta, pero les voy a dar algunas recomendaciones. Entonces, cuando nosotros estamos con unos papás, con un papá que nos dice, bueno, pero es que mi hijo tiene asma, entonces, ¿cómo hago yo quiero que haga ejercicio? Porque ya está demostrado que sí podemos hacer ejercicio. Entonces, yo aquí les hice un resumen en este cuadro de los tipos de ejercicio y del riesgo que van a tener los niños haciendo o practicando algunos de estos ejercicios. Entonces, a la mano izquierda tenemos el riesgo bajo y a mano derecha en un recuadro rojo los de riesgo alto. ¿Sí? Entonces, un riesgo bajo, pues vamos a tener que el atletismo de corta duración, ¿cierto? 100 metros planos, 400 metros planos, pues son ejercicios de muy corta duración que no le van a exigir al niño un aumento brusco de la respiración y que además va a tener él mismo la facilidad de controlar esos alergenos. ¿Sí? Entonces, el atletismo de 100 metros, 400 metros, el tenis, la gimnasia, el golf, etcétera, van a tener un bajo riesgo. Sin embargo, miren que abajo yo les estoy colocando en un recuadro negro la natación y el waterpolo.
La natación y el waterpolo tienen una característica importante. Si yo, o más bien, dependiendo de donde yo esté entrenando la natación o el waterpolo, pues su riesgo va a aumentar. Si yo estoy en un lugar donde controlan el cloro de la piscina y es específicamente la cantidad de cloro que necesita esa piscina, entonces vamos a poder tener un bajo riesgo, ¿cierto? Pero si yo estoy en una piscina donde no controlan los niveles de los químicos con los que limpian la piscina, específicamente el cloro, y además esa piscina es en un espacio cerrado, pues vamos a tener un aumento de ese riesgo, ¿cierto? Entonces, esas cosas, sobre todo los profes de natación, tienen que tenerlas en cuenta cuando están trabajando con niños que tienen problemas de asma. No significa, o problemas de alergias que puedan desarrollarle un broncoespasmo. No significa que el niño no pueda hacer natación porque es que no, es que dijeron que no se podía. Sí se puede, pero hay que tener unas condiciones. El niño que tiene antecedentes de asma o que tiene antecedentes de alergias, es mejor que lo trabajemos en una piscina al aire libre eh, eh, y donde esté muy controlado los niveles de cloro. En las piscinas públicas, los niveles de cloro son muy altos porque utilizan gran cantidad de niveles de cloro para poder controlar la limpieza del agua. Entonces va a ser una piscina que no va a ser apta para un niño que tenga la probabilidad de desarrollar ese tipo de condiciones. ¿Listo? Entonces, miren que los niños no pueden hacer ejercicio, sí, los niños pueden hacer cualquier tipo de ejercicio y los educadores físicos tienen que buscar la forma de que los niños hagan ejercicio. Porque si yo tengo un niño que hace ejercicio, voy a hacer que fortalezca todos esos músculos de los que hablamos antes y mi función respiratoria va a ser mejor. Significa que voy a responder de una mejor forma a un posible broncoespasmo, ¿sí? Mientras que si yo tengo un niño desentrenado, pues el niño no va a ser capaz de responder de una buena forma a a ese broncoespasmo, ¿ya? Entonces, los niños pueden hacer ejercicio. Tenemos diferentes deportes y dependiendo del deporte y las características del deporte, vamos a tener unos niveles de riesgo. Entre más cerrado el espacio, más frío el espacio y más seco el ambiente, mayores probabilidades de que un niño con una alergia me desarrolle un broncoespasmo inducido por el ejercicio. Entre más abierto el espacio, menor contaminación y un ambiente más húmedo, yo voy a poder tener menor probabilidad de que el niño desarrolle un broncoespasmo. Así como los tiempos eh, que tienen que durar haciendo el ejercicio, ¿sí? Entonces, un levantamiento de pesas para una persona que tiene asma podría ser un buen deporte, ¿ya? Sin embargo, pues con los niños hay que hacer con los niños hay que hacer hay que tener algunas precauciones. ¿Cómo determino entonces yo que un niño tiene esa restricción? Entonces, una de las formas en la parte médica es la espirometría, ¿cierto? Entonces, los desórdenes obstructivos, esta imagen realmente no es de asma, es de un EPOC, pero se comporta de una forma similar. Entonces, en los desórdenes obstructivos vamos a tener que evaluar el volumen expiratorio forzado y vamos a evaluar el volumen expiratorio forzado en el primer segundo específicamente. Entonces el niño coge su espirómetro y hace una aspiración forzada, bota todo el aire, bota todo el aire y el espirómetro nos va a mostrar en el primer segundo cuál va a ser ese nivel. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vemos la, la rayita roja,
entonces va a ser una persona que tiene una obstrucción. Y la rayita morada es una persona que tiene una fracción expiratoria normal, ¿sí? Un volumen expiratorio forzado normal. Entonces, si yo elimino rápidamente, pues rápidamente va a caer la cantidad o el volumen de aire. Pero si yo tengo una obstrucción, entonces se va a demorar un poquito más en salir ese aire, ¿sí? La siguiente imagen nos va a mostrar, entonces, tenemos a mano izquierda una espirometría normal y a mano derecha una espirometría con obstrucción. Entonces, miren cómo la normal, la expiración va cayendo, mientras que en la derecha, la obstrucción se nota mucho más. La imagen no, la curva es mucho más rápida. El tratamiento entonces de las personas que tienen asma, eh, vamos a tener dos tipos de tratamiento, un tratamiento con fármacos y un tratamiento sin fármacos. En el tratamiento con fármacos, entonces se van a utilizar beta-2 agonistas de acción rápida, corticosteroides inhalados, eh, dependiendo pues de la condición asmática que tenga la persona. Em, si es una asma aguda, entonces van a ser beta-2 de acción rápida. Si es una asma crónica, entonces van a ser beta-2 de acción larga o de acción lenta. Pero eso no lo vamos a determinar nosotros como entrenadores ni nosotros como fisioterapeutas. El encargado de determinar eso va a ser el médico tratante del niño. Y el tratamiento no farmacológico, entonces, importantísimo que se haga un calentamiento adecuado y pausado con ellos, ¿sí? No podemos entrar a hacer un calentamiento activo, porque es que solamente tenemos 5 minutos, entonces caliente rápido, no. Con ellos tenemos que tomarnos el tiempo de acompañarlos en su proceso de calentamiento. El uso de tapabocas en ambientes fríos y secos. Y yo también incluiría pues ahí que en los espacios o en las piscinas cerradas también es importante pues que la persona tenga un tapabocas para que ese tapabocas le ayude a calentar el aire y el aire no entre tan frío a los pulmones, ¿cierto? Porque nosotros con los vellitos que tenemos en la nariz, lo que hacemos es calentar y filtrar el aire, que no pasen muchos agentes alergenos y que el aire se caliente. Entonces, si le colocamos un tapabocas al niño, pues ese aire va a estar caliente, va a estar húmedo y él va a poder entonces mejorar un poco su respiración antes de la competencia. Que el niño haga una respiración nasal y no una respiración bucal, porque si nosotros le permitimos al niño que abra su boca, entonces el aire no se va a calentar. Entonces necesitamos que cierre su boquita, que intente hacer todo el ingreso de su aire a través de la nariz para que el aire se caliente, aunque en la natación es un poco difícil y pues ya en el momento de la competencia pues el niño va a tener que utilizar su boca, pero antes de la competencia el niño sí podría estar haciendo o concentrándose en su respiración nasal y diafragmática para que sea una mejor, que tenga una mejor mecánica y además el aire que le esté ingresando sea un aire húmedo y caliente. Y bueno, pues esta es una cosa que parece obvia, pero que la coloco porque es importante, que es evitar todos esos agentes desencadenantes. Entonces, si yo llego a una piscina que tiene un olor muy fuerte a cloro, pues yo tengo que hablar con la persona encargada del mantenimiento de la piscina para saber hace cuánto tiempo le hicieron su mantenimiento, cuáles son los niveles de cloro, cuál es el pH que tiene para que yo sepa si ese niño puede entrar o no puede entrar a esa piscina.
Dentro de las recomendaciones prácticas, entonces, primero que todo, nosotros no somos médicos. O bueno, si hay algún médico que me esté siguiendo o esté siguiendo esta charla, es muy importante pues que sean ellos los que diagnostiquen el asma, diagnostiquen el broncoespasmo inducido por el ejercicio y preferiblemente que sea un médico del deporte, que son los médicos eh, que tienen un poco más de conocimiento, porque a veces hay médicos neumólogos que no tienen un poco, que ignoran algunas cosas del ejercicio y son demasiado tajantes con que el niño no puede hacer ejercicio porque va a desarrollar el broncoespasmo inducido por el ejercicio, pero como dijimos antes, hay alternativas. Entonces, ojalá sea, además de su neumólogo, que tenga el visto bueno de un médico del deporte, porque para poder estar tranquilos y seguros de que el niño no va a tener inconvenientes en la práctica con nosotros. El uso del inhalador, si ya está diagnosticado e identificado el problema, eh, el niño que tenga el diagnóstico y la identificación del asma o de una patología previa como em, las alergias, que sea un niño con alergias, debe tener siempre su inhalador. ¿Sí? Y vuelve y juega que ese inhalador no debe ser prescrito por nosotros, fisioterapeutas o por los entrenadores o los educadores físicos. Ese inhalador debe ser prescrito por el médico, porque ellos son los que van a saber si necesitamos uno de acción prolongada o de acción rápida. Ellos son los que tienen que decirlo. Eh, lo normal es que después de 60 minutos la recuperación sea espontánea, o sea que el niño a los 60 minutos ya esté recuperado y no haya tenido ningún inconveniente. Eh, Importantísimo entonces hacer el fortalecimiento de los músculos, sobre todo los expiratorios, hacer ejercicios expiratorios e inspiratorios, pero principalmente los expiratorios porque son músculos que, como les decía, por la acción de la gravedad o la acción de la gravedad trabaja primero sobre el tórax que ellos. Entonces los músculos son un poco débiles, entonces hay que trabajarlos, hay que hacerles ejercicios específicos de fortalecimiento de esos músculos expiratorios para que en el momento en el que ellos tengan el broncoespasmo, el ataque, ellos puedan, a través de lo que ustedes le enseñaron con la respiración, puedan soportar un poco ese momento en el que se está constriñendo y el que está disminuyendo el paso del aire a través de un buen fortalecimiento de esos músculos y una respuesta terapéutica con el fortalecimiento de sus músculos. El entrenamiento del patrón respiratorio diafragmático, entonces debemos identificar si la persona tiene o el niño tiene un patrón respiratorio torácico o diafragmático. Y si es torácico, entonces tenemos que enseñarle al niño cómo tiene que respirar, que tiene que insuflar su abdomen para que el diafragma trabaje, se descienda ese diafragma y nos ayude con la respiración. Entonces, los ejercicios de respiración en esa mecánica ventilatoria van a ser muy importantes. El trabajo del diafragma es muy o va a ser muy, muy, muy importante. Y tener en cuenta siempre que cada caso es diferente, que ninguna patología, ningún niño se reacciona igual que el otro y que nosotros tenemos que hacer la, la, el trabajo de identificar a cada uno de nuestros chicos cuáles son los problemas que tienen y si es un problema respiratorio como el broncoespasmo inducido por el ejercicio, entonces atender las necesidades de ese chico, buscar información sobre cómo puedo ayudarle a fortalecer toda esa mecánica ventilatoria, los músculos expiratorios, todos esos músculos que revisamos al principio, cómo yo puedo hacer para fortalecerlos y ayudarles. Nunca hacer una visión general y decir entonces, no, pues los niños que tienen problemas respiratorios allá y vamos a trabajar esto.
Ellos pueden trabajar en conjunto, pero vamos a tener unas atenciones específicas con ellos. Este es mi WhatsApp, 318-564-3438 en Colombia. Síganos en Instagram, @step con doble T guión al piso co. Y por favor, suscríbanse a nuestro canal para próximas presentaciones. Esta va a estar ahí colgada ahí en nuestro canal. Gracias por su participación y no olviden entonces si tomaron foticos, taguearnos ahí con el hashtag Me Capacito con Stepco. Esta es la bibliografía si ustedes quieren profundizar un poco. Aquí está toda la bibliografía pues que yo revisé para hacerles este seminario. Voy a mirar entonces un poquito las preguntas. Voy a mirar entonces un poquito las preguntas que ustedes me hicieron. A ver si puedo contestar algunas. Aquí nos dice Luis Durán, con el tiempo en la natación el joven con asma ya no tendrá ese inconveniente del broncoespasmo y sin la necesidad de utilizar el inhalador y los resultados saltarán a la vista. Eso es verdad. La natación para los niños ha sido muy como satanizada, pero realmente el trabajo de ese patrón respiratorio, de esa mecánica respiratoria es muy bueno en la natación y los niños a través de la natación, en cambio de empeorar, podrían mejorar. Pues, ¿qué tipo de tapabocas sería lo recomendado? Realmente es un tapabocas que el niño pueda soportar, que sea del tamaño de su carita, ¿sí? Y que él se sienta como cómodo con el tapabocas, no es un tapabocas, no tiene que ser un tapabocas quirúrgico, puede ser un tapabocas hecho en tela que simplemente lo que va a hacer es mantener la humedad dentro de su boquita y hacer que con la fricción del aire con los hilos o con el tejido del tapabocas, pues nos ayude a aumentar la temperatura de la- del aire y así no le entre tan frío al niño. Sí, la natación no implica que no se mantenga el inhalador. Igual, si el niño tiene eh, o ha sido diagnosticado con asma, es mejor así hace mucho tiempo no tenga esos episodios que siempre lo tenga. Es bueno que tenga su inhalador. ¿Qué más? A ver, sigo buscando por acá. ¿Qué otras preguntas nos han hecho? Miércoles, que hay muchísimos comentarios. No veo así como preguntas. A ver. Al aumentar las bebidas frías, aumenta la crisis asmática. Realmente no hay una relación entre el consumo de bebidas frías y las crisis asmáticas, y menos en los niños. Lo que pasa es que cuando ustedes toman el agua fría o las bebidas frías, entonces se puede enfriar un poco el aire en el paso y eso va a hacer que la persona se y eso va a hacer que la persona que se desencadene la reacción. Bueno, por aquí me están diciendo que es que me enviaron las preguntas al WhatsApp, entonces vamos a ver en el WhatsApp qué preguntas tenemos. Y ya están, ya me las habían organizado, parece. Entonces, Nini Castillo, buenísimo, gracias por la charla. ¿Qué recomendaciones dan para los asmáticos en medio de la crisis? La recomendación es que
hagan los ejercicios. Primero que se hagan su puff del inhalador, que es lo que más rápido les va a ayudar. Y que hagan ejercicios expiratorios con la boca fruncida, como si estuvieran dando un beso y vayan sacando o vayan haciendo la exhalación lentamente para ir ayudando a hacer ese intercambio. ¿Sí? Entonces, fruncir la boca como si estuvieran dando un beso e ir sacando el aire lentamente. Diego Alejandro Arroyave, eh, ¿qué tipos de ejercicios son los adecuados para hacer ejercicios así, sea que tenga asma? Bueno, eso ya se los contesté. Pueden hacer cualquier tipo de ejercicio. Lo que hay que controlar no es el ejercicio, sino el ambiente. En los deportistas de alto rendimiento puede presentarse también eh, por si hay descuido en el descanso activo y se sube mucho de peso. Bueno, la obesidad también hay que tenerla en cuenta porque la obesidad pues va a restringir la respiración, pero entonces pues, por una parte mecánica de cómo se da la inspiración y la expiración y no tanto pues por la obstrucción de la vía respiratoria. ¿Existe alguna relación entre la rinitis, la sinusitis y el broncoespasmo? Esos son preexistencias, son alergias que pueden hacer que un niño desarrolle un broncoespasmo inducido por el ejercicio. Entonces, esos niños que tienen rinitis, sinusitis, son niños que deberíamos tener en mucha observación y que preferiblemente van a hacer o a practicar ejercicios, esos ejercicios que les dije que tienen una baja probabilidad de desarrollar el broncoespasmo y que a medida que vayamos entrenándolos pueden ir haciendo más ejercicios más complejos. Bueno, y creo que ya terminamos con las preguntas por hoy. Muchísimas gracias a los casi 160 personas que vieron esta presentación. La presentación va a estar ahí en el canal. Espero que la disfruten y estén atentos a próximas capacitaciones. Vamos a tener próximamente un encuentro de semilleros de investigación de universidades de todo Colombia. Ojalá que logremos tener de México, de Argentina también, de Uruguay que nos estuvieron viendo hoy, de cualquier lugar. Serían todos bienvenidos para ese encuentro de semilleros de investigación. Gracias a todos y estamos en contacto. Síganos en Instagram, Step con doble T, guión al piso co, y no se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Chao, que estén bien.